¿Qué tal? Mi nombre es Ariema Benpandira Larrán Monroy, soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es la 2101-2003 y estoy haciendo el reto de litigio estratégico para la asesora Rosa María Olivero Sánchez. Para este reto elegí la opción número 1, que habla de litigio estratégico y acceso a la información, que pues realmente hace mención a la experiencia que ha tenido la clínica legal de interés público del ITAM respecto de lo que es el litigio estratégico en México y la aplicación de los derechos humanos a nivel práctico. En este caso, bueno, pues realmente la parte de la sección que me tocó leer tiene que ver con el acceso a la información, y tocando este tema, bueno, quisiera mencionar que el acceso a la información, además de ser un derecho humano, es una herramienta que contribuye a la democratización y al Estado de Derecho. Las personas requieren información generada por los entes públicos para tener una mayor seguridad jurídica. El acceso a la información representa un método de vigilancia del correcto y adecuado actuar de las autoridades, y la información es fundamental para la toma de decisiones. Así, la información permite y fomenta la actuación de las personas en la vida pública del país. ¿Cuál es la relación del derecho de acceso a la información con el litigio estratégico? Esta es la primera pregunta que se hace respecto del reto. Y bueno, pues aquí me gustaría mencionarles que, bueno, por ahí Hobbes en el Levitán decía que la información es poder, y bueno, Francis Bacon venía a pulir un poquito esta frase para decir que realmente la información es conocimiento, ¿no? que tiene un sentido un poquito más humano. En este sentido, bueno, pues el tener más información nos llevará a tener mayor conocimiento de las cosas, y si tenemos mayor conocimiento de las cosas, pues vamos a poder idear o planear mejor, y si podemos idear y planear mejor, entonces vamos a poder tener mejores decisiones, y si tomamos mejores decisiones, pues lo más posible es que tengamos mejores resultados, y a mejores resultados tendremos una mejor calidad de vida. En la medida que se pueda tener un mejor y pronto acceso a la información, se puede organizar mejor las vías de solución en un litigio. Se pueden plantear recursos diferentes, se pueden atender a las correctas autoridades, y se les puede pedir mejor y entonces recibir mejores respuestas, que se traduce todo esto en una seguridad jurídica para el ciudadano. Y como bien comentó Francisco Javier Acuña en uno de los artículos que publicó, la información es la única vía para erguir ciudadanía, y la ciudadanía informada puede y debe reclamar el espacio crítico y solidario que por siglos ha dejado sin asumir. La ciudadanía informada puede ser poderosa si se organiza y establece exigencias para que la gobernación sea impecable, o por lo menos presentable, benigna, provechosa, o cuando menos no tan perjudicial. Habiendo dicho lo anterior, pues pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, nos solicita que identifiquemos un caso práctico en el que se haya hecho uso del litigio estratégico y del acceso a la información, y para esto les menciono que el pasado 27 de febrero del 2020, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la controversia constitucional 308-2017, promovida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que ahora en adelante le diremos IFT, en contra de la resolución dictada el 1 de noviembre de 2017 por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Para efectos prácticos le llamaremos INAI. El IFT interpuso este medio de control derivado en síntesis de los siguientes hechos. Un particular presentó una solicitud al IFT para obtener una copia de la grabación de la entrevista en la que se trató un asunto de su competencia entre dos empresas particulares. El IFT respondió al solicitante que la información no podía ser proporcionada por tener el carácter de reservada, debido a que la entrevista respectiva de la que derivó tal información fue realizada en el marco del artículo 30 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que establece que serán grabadas y almacenadas manteniéndose como información reservada, salvo para las otras partes en los procedimientos seguidos en forma de juicio. Los comisionados y el Contralor Interno del IFT y el Senado de la República, en caso de procedimiento de remoción de un comisionado. En contra de dicha resolución, el particular interpuso recurso de revisión ante el INAI, en el que, entre más, hizo valer que la grabación que solicitó contiene información propia, pues según su dicho participó en la sesión grabada. Por ello se le debió tratar como parte interesada y no como tercero, lo que no sucedió. En sus alegatos iniciales, el IFT reiteró encontrarse impedido para entregar la información porque la grabación es reservada en términos del referido artículo 30. En efecto, el INAI requirió al IFT para que precisara: 1, el daño que se ocasionaría con la divulgación de la grabación, y 2, los temas que se trataron de la entrevista. El IFT respondió que se violaría el artículo 30, se generarían sanciones y podría implicar difundir información confidencial.
Finalmente, sostuvo que el riesgo de que se divulgara el contenido de las entrevistas, de las entrevistas desincentivara que los regulados le expusieran con toda libertad cualquier tema que atañe a sus intereses, y ello podría impactar en el ejercicio de sus atribuciones como órgano regulador. Asimismo, el IFT señaló que el particular no acreditó representar a quien participó en la entrevista, que el artículo 30 es una excepción a las disposiciones y procedimientos previstos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y que, en relación con la prueba de daño, el riesgo real no debe analizarse en función del contenido o temas tratados en una entrevista, sino en virtud de la posibilidad de difundir información en ella expuesta por los sujetos regulados. El INAI ordenó al IFT modificar su respuesta a fin que analizara la información y datos contenidos dentro de la grabación de la entrevista, a efecto que, de manera fundada y motivada, formulara una prueba de daño, clasificara la información de conformidad con el mandato de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, en caso de así considerarlo, señalar el periodo de reserva. La decisión del INAI se basó en considerar que la solicitud de acceso a la información pública sí es la vía idónea para solicitar la grabación de las entrevistas que realice el IFT, que para efectos de las solicitudes de transparencia es irrelevante que el particular haya o no acreditado su personalidad, y que cuando la información solicitada por el particular encuadra en una causal de reserva, los sujetos obligados deben realizar una prueba de daño en la que señalen sus razones, motivos y circunstancias especiales que se actualicen para acreditar la reserva o confidencialidad. Con base en ello, el IFT promovió una controversia constitucional en la que solicitó la invalidez de la resolución del INAI, dado que, a su juicio, vulnera el ejercicio de su función regulatoria e invade las atribuciones de la Constitución Federal que la Constitución Federal le confiere. La demanda respectiva fue turnada al ministro correspondiente, quien la admitió. Inconforme con la admisión, el INAI promovió recurso de reclamación, el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró infundado por no actualizarse ningún motivo manifiesto indudable de improcedencia. El proyecto respectivo fue elaborado para su presentación, abordaje y resolución por parte del Pleno Máximo Tribunal. El debate generado en el seno del órgano colegiado se suscitó, sobre todo, en relación con la procedencia o no de la controversia constitucional, aspecto sobre el que interesa reflexionar. Con algunas diferencias conceptuales y con más o menos consideraciones, las y los ministros dividieron sus posturas básicamente en grupos. Por una parte, quienes se manifestaron en contra de la procedencia de la controversia constitucional, basados de manera determinante en la porción normativa número 6 constitucional, que a la letra establece que las resoluciones del organismo garante del INAI son vinculatorias, definitivas e inatacables para sujetos obligados. Por la otra, aquellos que pronunciaron en el sentido opuesto, es decir, a favor de su procedencia, motivados ante todo por lo dispuesto en el inciso 1 de la fracción 2, el inciso I de la fracción 2 del artículo 105 de la misma ley fundamental, en la cual se refiere que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de las controversias constitucionales que, con excepción de las relativas en la materia electoral, se suscitan entre dos órganos constitucionales autónomos. Lo dispuesto en el presente inciso será aplicable al organismo garante que establece el artículo 6 de la Constitución. Para el ministro a cargo del proyecto, las causales de improcedencia argumentadas por el IFT, consistentes en que las decisiones del INAI son vinculantes, definitivas e inatacables por disposición constitucional, es decir, que los sujetos obligados no pueden cambiarlas, eran infundadas, que lo que ya en controversia constitucional, el Pleno concluyó que los actos de los organismos constitucionales autónomos, sus resoluciones, no son impugnables en sí, con la excepción de los casos en los que se incluye una determinación que pueda afectar un ámbito competencial del proveente. Esto incluso tratándose de una resolución jurisdiccional que, por esencia, son impugnables en vía de controversia constitucional, salvo que pudiese considerar o incluir una cuestión competencial. Partiendo de la convicción de que la excepción a la inatacabilidad de las resoluciones del INAI son precisamente aquellos casos en los que puede existir una invasión de competencias, en este asunto entre los dos órganos constitucionales, el ponente reforzó su argumento a partir de la relevancia de dicha excepción, sin desconocer lo que significa definitivo e inatacable en virtud de la preeminencia de los principios constitucionales de la supremacía de la Constitución. En este sentido, realmente lo que sucedió es que se votó y por mayoría de 7 votos se resolvió que la controversia era procedente. Este es el caso que canalicé y se los dejo aquí para su estudio.